Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de NPC. Mi nombre es Josh Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar de una película que pertenece a una de las franquicias más famosas en estos años. Empezó por allá del 2013 con una película llamada El Conjuro y hasta la fecha han sacado más películas y han querido seguir expandiendo su universo. Pero lo han hecho para bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de La Maldición de La Llorona. Y bueno, la trama gira en torno a una madre soltera que tiene que cuidar a sus hijos debido a que se ha fijado en ellos y en ella, La Llorona. Y bueno, vamos a empezar con lo bueno. La verdad, yo a esta película solo le veo una cosa buena y es Linda Cardellini. Algunos ya la conocen, de hecho es más famosa por el papel de Vilma en Scooby-Doo. Y en Guerra de Papás también sale. En Avengers, creo que sí. Bueno, lo único bueno de esta película es ella, porque su actuación, vaya, todo lo que transmite, si logras identificarte con eso, logras transmitirlo, todo lo que va pasando de una forma bastante buena. Y ahora sí, vamos a empezar con lo más importante, que es lo malo, que básicamente es la mayoría de cosas. Bueno, vamos a empezar con la historia. Ok, la historia, vaya, todos conocemos la leyenda de La Llorona. Alguna vez la hemos escuchado. Y bueno, aquí lo que hacen es usar la fórmula de cualquier otra película de terror. Meter al fantasma en una casa. ¿Por qué en una casa? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué? O sea, en eso como que no tiene mucho sentido, ya que se supone que La Llorona es en México, se aparece en los ríos, pero aquí no hay nada de eso, es solo varias casas y entre ellas se desarrolla la historia. Bueno, pasemos con La Llorona. La verdad, no sé qué estaban pensando al escribir este personaje, ya que carece de identidad. Vaya, tú lo puedes sustituir por cualquier otro monstruo y va a seguir siendo lo mismo porque no tiene una identidad. Vaya, de hecho, algunas personas decían que podías meter a la monja en esta película y iba a ser lo mismo, porque tienen razón, no tiene identidad y básicamente todo el diseño de los monstruos son los mismos, con los pupilentes amarillos y se aparecen y gritan. Vaya, no hay nuevo, no hay algo que represente a La Llorona, no usan su llanto, no usan lo que ya había mencionado, que salen los lagos y todo eso. No, es simplemente otro fantasma de esta franquicia. Puedo decir que en El Conjuro, vaya, hicieron un buen trabajo, una historia muy interesante. Pero pues debido a la popularidad que tuvo, a la fama que consiguió, quisieron seguir explotando más este universo, seguir sacando más películas que no tenían que haber sacado, aunque a lo mejor sí pudieran haber sacado, pero hubieran podido hacerlas mejor, ¿no? Que vaya, todas estas películas es prácticamente lo mismo, reciclan varias escenas. De hecho, hay algunas escenas donde dices, esta escena se me hace familiar. Sí, porque ya la habíamos visto antes. Vaya, no tiene escenas interesantes, nuevas, creativas. Y las que tienen, pues, ya las hemos visto antes. Otra de las cosas que tiene esta película es los screamers. Muchos screamers. Vaya, si se usaran de una forma inteligente, sí ayudarían, pero vaya, no hay justificación del por qué hacer un screamer. De hecho, hasta el personaje de La Llorona, cuando aparece, no hay justificación de por qué hace eso. Vaya, teniendo la oportunidad de llevarse a los niños y ya irse. No, solamente es para un screamer, para un susto fácil. Y de hecho hay varias escenas así. De hecho hay varias escenas que se asoma un personaje screamer. Pasa algo, screamer. Vaya, esto es algo que en estas películas han usado demasiado y que tú ves venir,
pero aún así te logra espantar, por lo mismo que se usan, pues no tan bien. Ok, los personajes, las decisiones que toman. Debo decir que en esta película hubo varios personajes que cometían cosas, vaya, que una persona normal no haría. Pero, pues así es la película. Vaya, las acciones de los personajes, lo que hacen. Yo creo que alguien, si estuviera en esa situación, no haría eso. Hay una escena de la niña, la hija, que le dicen abra la puerta y su muñeca está ahí. Y abre la puerta y pues se la lleva. ¿En qué cabeza cabe hacer eso? Viendo que, pues que este espíritu ya ha hecho varias cosas, se los quiere llevar a los niños y la niña abre la puerta. No, o sea, y la niña pues no está tan chiquita, o sea, yo creo que ya puede pensar, no, pues hay un espíritu, me va a llevar. No, o sea, cosas así que, vaya, no tienen justificación y son acciones tontas. De hecho, hasta por la misma Llorona, no hay acciones que dices, ¿por qué hizo eso? Y vaya, como ya lo dije, esta película forma parte del universo del Conjuro. Obviamente la metieron a la fuerza para ganar más dinero, pero el por qué está conectada en realidad no tiene una justificación favorable para estar conectada con estas películas. Simplemente por tener más público pusieron del universo del Conjuro. Pues sencillamente yo esta película no la considero parte de este universo. Yo la dejo fuera porque para mí es la peor. Una de las peores de esta franquicia. Pues en conclusión, yo la verdad no recomiendo esta película. Yo cuando la vi, no la disfruté, me aburrió. Vaya, no dura más de 1 hora y media, dura 1:20 minutos, pero se siente muy lenta. Y por lo mismo que es lo mismo que las otras películas, ya sabes en qué puede acabar. O sea, tú fácilmente puedes decir, pues va a pasar esto, al final va a pasar esto. Y sí, es lo que termina pasando, es lo malo de estas películas que reciclan la misma fórmula, la casa, un exorcismo, vaya, todo es lo mismo. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado esta crítica. Pueden seguirnos en nuestro Instagram oficial, aquí va a estar apareciendo. Y que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que no se pierdan de otro video. Y pues vaya, que compartan el video, que nos haga llegar a otras personas. Se los agradeceríamos mucho. Hasta la próxima.